Mi turno nocturno tiene reglas, pero para ciertos clientes. No vuelvo a cubrir un turno nocturno en carretera. Ni aunque me paguen el doble, ni aunque me juren que es seguro, ni aunque me digan que solo es una tienda tranquila para camioneros y gente de paso. Escribo esto todavía con el olor a desinfectante pegado en las manos, con la sensación de que el vidrio de una ventanilla sigue separándome de algo que aprendió a esperar, y con la certeza de que lo que vi anoche no fue una cadena de coincidencias. Yo acepté el turno porque necesitaba el dinero y porque nadie más lo quiso, porque era una de esas estaciones de servicio aisladas con tienda pequeña, baños afuera y un tramo de asfalto que parece interminable de noche sin casas alrededor sin luz, más allá de los anuncios altos y las bombas. Me dijeron que lo pesado era el frío y el aburrimiento, que la mayor molestia era limpiar la cafetera y reponer bebidas, que a esa hora casi no pasaba nadie. Llegué con esa idea y con el cansancio normal de alguien que cree que la noche es solo un horario, no una condición. La tienda estaba al costado de la carretera, como pegada al borde de un vacío oscuro que empezaba donde terminaba el estacionamiento. El anuncio iluminado se veía desde lejos, y aún así el lugar se sentía escondido, como si las luces solo sirvieran para mostrar que no había nada más. Estacioné cerca de la puerta principal, crucé el aire helado, y lo primero que noté fue que la puerta tenía más cerraduras de las que esperaba, no solo la chapa habitual, también un cerrojo grueso y una barra metálica apoyada a un lado. Adentro olía a pan dulce viejo y a detergente barato. Las luces blancas dejaban sombras duras entre los pasillos, y el silencio se pegaba a la piel como si la tienda estuviera envuelta en plástico. Detrás del mostrador había un panel con botones para las bombas, un monitor con varias cámaras en blanco y negro, y una carpeta de plástico con hojas de control. Todo muy normal para un lugar así, salvo por una sensación de vigilancia que no venía de las cámaras, sino de algo más sencillo, como si la noche entera estuviera esperando que yo hiciera algo mal. El papel lo encontré cuando levanté una tapa del mostrador para sacar bolsas de basura. Estaba plastificado y sujeto con cinta, justo donde cae la mano sin pensar, como si alguien quisiera obligar a verlo. La hoja era impresa, con letras parejas de esas que parecen de oficina, y arriba tenía un título seco que hablaba de procedimiento nocturno. Lo leí con la misma atención con la que uno lee un aviso de extintores, por costumbre, y a medida que avanzaba se me fue secando la garganta. No por miedo todavía, sino por esa incomodidad que da un texto que se toma demasiado en serio cosas que no deberían existir. Las reglas estaban así, tal cual, sin explicaciones, sin contexto, como si yo tuviera que haberlas sabido desde siempre. Regla 1. Mantener la puerta principal cerrada desde que pase la medianoche, hasta que haya luz clara en el horizonte. Atender solo por la ventanilla lateral. No salir al exterior, bajo ninguna excusa. Regla 2. No dar la espalda a la ventanilla cuando haya alguien afuera. Mantener la bandeja cerrada entre ventas. No entrar a bodega ni alejarse de la caja mientras haya un cliente en el perímetro de las bombas. Regla 3. No aceptar efectivo húmedo ni con temperatura anormal. Si toca la piel, lavarse con agua y jabón y frotar con sal. Si insiste en cortar la venta y desactivar las bombas desde el panel. Regla 4. Si alguna cámara muestra un tramo de estacionamiento sin imagen o con sombra fija, no mirar ese cuadro, cubrir el monitor con la hoja opaca del cajón y encerrarse en el baño hasta que el ángulo vuelva a la normalidad. Me quedé un rato con la vista clavada en la hoja, como esperando que apareciera una nota al pie que dijera que era una broma o un ejercicio de seguridad. No había nada más. Miré alrededor buscando a alguien, y no había nadie. En la carpeta de control vi un registro con casillas para marcar limpieza, temperatura del refrigerador, inventario rápido, y al fondo había un sobre con bolsitas de sal de esas que sobran de la comida para llevar. Me reí por lo bajo, no por diversión, sino por nervios, pensando que el encargado debía ser de esos que exageran. Me repetí que quizá había habido un robo, un incidente raro, alguien que entró drogado, gente peligrosa en carretera, cosas de turno nocturno,
y que esas reglas eran una mezcla de prevención y paranoia. Igual guardé el papel en la cabeza, porque era imposible no hacerlo, y porque en un lugar así uno se aferra a cualquier protocolo cuando está solo. Las primeras horas fueron lo que yo esperaba. Entraron un par de conductores que cargaron combustible, compraron café, pagaron con tarjeta, se fueron sin mirarme demasiado. Un hombre con gorra pidió algo para el dolor de cabeza y se quedó un rato leyendo etiquetas bajo la luz blanca, con esa calma de quien está acostumbrado a la carretera. Reposé una fila de bebidas, limpié el mostrador, hice una ronda rápida por el baño que estaba adentro de la tienda y anoté en el registro por inercia. Cada tanto miraba el monitor de cámaras, más por costumbre que por miedo, viendo las bombas desde arriba, el estacionamiento vacío, el costado del edificio donde empezaba la oscuridad sin farolas. Hasta ahí nada. Solo el frío colándose por las rendijas y el cansancio subiendo lento, con esa sensación de que la madrugada alarga todo. Con el paso de los minutos, empecé a notar algo menor, una repetición incómoda, como si cada vez que levantaba la vista hacia el vidrio de la puerta principal, la noche afuera estuviera un poco más cerca, no en distancia real, sino en densidad, como si la oscuridad tuviera una intención. Cuando la medianoche quedó atrás y el lugar se vació por completo, recordé la primera regla. Me costó tomarla en serio porque era absurdo cerrar una tienda que depende de gente que pasa a cualquier hora, pero el cerrojo y la barra metálica estaban ahí por algo, así que lo hice. Bajé la persiana interior hasta la mitad, corrí el cerrojo, coloqué la barra y me quedé con la sensación de estar encerrándome a mí mismo más que protegiendo la tienda. La ventanilla lateral era una abertura pequeña con una bandeja metálica que se desliza, de esas que usan cuando no quieren abrir la puerta. La revisé, la cerré bien y me dije que si llegaba alguien, lo atendería por ahí y listo. Pasó un rato largo sin movimiento, hasta que en una de las cámaras vi una figura al borde del estacionamiento, demasiado cerca para haber aparecido sin que yo la notara antes. No había luces de vehículo, no había sombras de faros, solo una forma vertical avanzando despacio hacia la puerta principal, como si hubiera salido del tramo negro que empieza detrás de las bombas. Me quedé quieto, mirando la pantalla, esperando ver un auto aparecer detrás, y no pasó. La figura llegó a la puerta y se detuvo, pegada al vidrio, y yo sentí algo parecido a la vergüenza, como si estuviera siendo observado de una manera demasiado personal. No abrí. No por valentía, sino porque la regla 1 seguía fresca en la cabeza y porque el cerrojo, una vez puesto, se siente como una decisión sin vuelta. La figura se movió hacia la ventanilla lateral, y ahí la vi de cerca a través del vidrio. Parecía una persona normal en el sentido más superficial. Ropa oscura, manos sin guantes, un rostro pálido que la luz de la tienda dejaba lavado. Lo que no era normal estaba en los detalles que uno tarda en procesar cuando está cansado. La postura era demasiado rígida, como si no supiera dónde poner el peso del cuerpo, y cuando levantó la cara hacia mí, la mirada no se ajustó a la distancia, no hizo ese movimiento mínimo de enfoque, sino que se quedó fija, abierta, esperando. Pidió entrar con un gesto, y luego señaló hacia el interior, hacia los estantes, hacia el baño. Yo respondí sin abrir, siguiendo la mecánica del trabajo, preguntando qué necesitaba, usando la bandeja, ofreciendo vender algo rápido. Lo que pidió fue algo simple, una botella de agua, y lo hice. Pero cuando extendí la bandeja, esa mano que la recibió se apoyó en el metal con una presión rara, como probando el material, como midiendo. No vi uñas largas, no vi deformidad obvia, pero vi la piel muy tirante en los nudillos y un temblor mínimo que no era frío, era contención. Cuando la bandeja volvió, la figura no se movió. Señaló otra vez la puerta, como insistiendo, como si el agua hubiera sido un pretexto para acercarse y ahora quisiera el resto. Me mantuve detrás del mostrador, respirando despacio, recordándome que yo solo tenía que aguantar hasta que aclarara, como si el amanecer fuera una barrera física. Al final la figura se fue, o eso creí,
porque en la cámara la vi retroceder unos pasos y desaparecer justo en el borde del encuadre, donde la luz del estacionamiento se corta y el negro empieza. Después de eso me costó volver a la rutina. Cada vez que miraba el monitor buscaba esa forma. No aparecía. Me levanté para hacer café, para ordenar, para fingir normalidad, pero la tienda se volvió más grande y más vacía, como si los pasillos se alargaran cuando no los miraba. Cerca de la 1, llegó un vehículo. Lo vi por las luces que entraron al estacionamiento y por el reflejo en el vidrio de la puerta, y sentí alivio, porque un auto implica gente normal, gente que viene de algún lado real. El vehículo se detuvo junto a una bomba, y en la cámara se veía el perfil oscuro, sin detalles. La persona bajó y caminó hacia la ventanilla. A esa distancia parecía cualquiera, solo alguien con abrigo, manos en los bolsillos, la cara parcialmente cubierta. Pidió una cosa específica, un producto que no estaba en el mostrador, y yo, por una mezcla de automático y de ganas de sentir que el mundo seguía siendo normal, me giré para buscarlo. Ahí rompí la regla 2, no porque la olvidara, sino porque me convencí de que era exagerada, y porque pensé que si no ayudaba a esa persona podría enojarse, reclamar, armar un problema. Me alejé un paso, luego 2, hacia el estante más cercano, con la ventanilla a mi espalda. En el reflejo del vidrio del refrigerador vi algo que me hizo apretar la mandíbula sin entenderlo. La persona no estaba mirando la bandeja, estaba mirando el interior, pero no con los ojos apuntados hacia mí, sino con toda la cabeza inclinada en un ángulo que no es cómodo para nadie, como si el cuello no tuviera límites. Seguí buscando el producto con la mano temblando, tratando de no mirar, tratando de decirme que era una ilusión del reflejo, que yo estaba cansado, que las cámaras, las luces, todo eso distorsiona. Cuando volví al mostrador con el producto, la bandeja estaba abierta. Yo la había dejado cerrada. La parte metálica había quedado afuera y la mano de la persona estaba sobre ella, pero no de la manera normal en que uno espera recibir un cambio, sino como si estuviera sujetando la bandeja desde abajo, como si quisiera usarla como agarre. Sin pensarlo metí la mano para empujarla de vuelta, y sentí el contacto con algo que no era metal frío, era una superficie seca y demasiado firme, como cuero sin flexibilidad. Retiré la mano de golpe y por un segundo vi, apenas en el borde de la bandeja, algo que no debía entrar por ahí, un tramo de dedos demasiado largos, articulaciones mal ubicadas, piel sin pliegues. No vi el resto porque cerré la bandeja con fuerza y me quedé pegado al mostrador, con el corazón golpeando el pecho de una manera que me mareó. La persona se quedó quieta al otro lado del vidrio, y en la luz blanca, su cara parecía lisa, como si las sombras normales de una cara no se formaran. Pagó con tarjeta, o fingió hacerlo apoyando algo en la ranura, y yo pasé el cobro sin entender bien por qué, solo por cerrar la situación. Cuando se fue, la bandeja no volvió a encajar bien. Quedó 1 milímetro abierta, una falla mínima, como si el metal se hubiera doblado apenas. Ese milímetro se sintió como una puerta abierta en una casa que ya no era segura. Me lavé las manos en el baño de la tienda, aunque no había visto sangre ni nada parecido, solo por la necesidad de borrar ese contacto. Y ahí vi la sal en el sobre y recordé la regla 3. Volví al mostrador y revisé el cajón. Encontré una hoja opaca, como decía la regla 4, doblada junto a los formatos de inventario, como si todo estuviera preparado de antemano. Me entró una rabia seca, no contra nadie en particular, sino contra la idea de que alguien trabajó ahí antes, escribió reglas tan específicas, dejó sal, dejó una hoja para cubrir monitores, y aún así el lugar seguía abierto, como si fuera aceptable que la gente pasara por ahí de noche sin saber. Me quedé mirando el monitor con más atención, intentando convencerme de que lo que vi en la bandeja fue un error de perspectiva. En una cámara, la que apunta a la parte trasera del edificio, vi que la esquina inferior estaba más oscura de lo normal. No era negro total, era como si la luz del anuncio no llegara a esa zona, pero yo sabía que antes se veía el muro
y una franja del suelo. Ahora parecía una mancha fija. Recordé la regla 4 y me obligué a no mirar directo, pero la curiosidad, esa estupidez humana que se disfraza de necesidad de control, empezó a ganar. Me acerqué, inclinándome, buscando detalles, y sentí una presión detrás de los ojos, como si algo en la pantalla tirara de mi mirada. No pasó mucho hasta que llegó otra persona. Esta vez no vi vehículo en cámara, solo la silueta apareciendo cerca de las bombas, caminando como si hubiera estado ahí desde hace rato. La silueta se acercó a la ventanilla sin prisa, y cuando quedó bajo la luz, vi algo distinto, algo que se parecía más a un disfraz de humanidad. La ropa estaba bien, pero colgaba rara, como si el cuerpo debajo no tuviera proporciones comunes. Me pidió combustible y luego me mostró algo que parecía dinero. Yo pensaba en la bandeja doblada, en la regla 3, en la sal. La persona dejó el billete en la bandeja y lo empujó hacia adentro. No lo toqué de inmediato. Me quedé mirando el papel. Era un billete común o se parecía lo suficiente, pero tenía un brillo leve como humedad seca, y cuando acerqué la mano sentí el calor antes de tocarlo, un calor pequeño, concentrado como si alguien lo hubiera tenido contra la piel demasiado tiempo. Ahí debí empujarlo de vuelta, debí cancelar, desactivar bombas, seguir el papel al pie de la letra. En vez de eso, me ganó la parte miserable de mí que estaba ahí por dinero, la parte que piensa en cumplir, en no hacer problemas, en terminar el turno sin reportes. Lo agarré con 2 dedos y en cuanto mi piel lo tocó, sentí una punzada, no como quemadura abierta, sino como un dolor profundo que sube por la palma. Solté el billete al instante y lo vi caer dentro del cajón por reflejo, y la sensación se quedó pegada, como si el calor hubiera dejado una marca debajo de la piel. Fui al baño a lavarme como decía la regla, abrí el agua, me froté con jabón, busqué una bolsita de sal y la restregué en la palma hasta irritarme, pero al mirar mi mano bajo la luz blanca vi una mancha, no oscura como tinta, sino como un cambio de textura, como si las líneas de la piel se hubieran aplanado en un pequeño círculo. No se iba. Volví al mostrador con la mano roja y el monitor me recibió con la mancha oscura más grande en la cámara trasera. Ahora ocupaba casi 1/3 de la imagen, una sombra fija con bordes demasiado limpios para hacer falta de luz. Sentí la tentación inmediata de mirarla, de buscar dentro, de confirmar que no era un fallo del equipo. Me dije que no, que esa era la regla 4, que no se discute. Me quedé parado con la hoja opaca en la mano, dudando como un idiota, y en ese segundo la sombra en la pantalla pareció cambiar de textura, como si algo dentro hubiera girado hacia mí. No vi una forma completa, pero sí vi un brillo, como un ojo húmedo, o como el interior de una boca cuando la luz la alcanza. Me quedé mirando, y ahí rompí la regla 4. Lo sé, porque lo sentí como una especie de enganche, como si mi mirada se hubiera quedado atrapada un instante. No fue una visión larga, fue suficiente para que me sudaran las manos y para que el aire de la tienda se sintiera más pesado. Reaccioné tarde. Puse la hoja opaca sobre el monitor cubriendo el ángulo oscuro, sin querer pensar en que esa hoja estaba ahí esperando exactamente esto. Y caminé rápido al baño. Cerré la puerta, puse el pestillo y me quedé parado en el espacio pequeño, con el espejo frente a mí y la luz blanca haciendo que mi cara se viera pálida, enferma. En el baño el tiempo se volvió raro. No escuché nada que pudiera describir como pasos o golpes porque el silencio era total, pero el aire cambió, como cuando una tormenta está cerca y la presión baja. Solo que ahí adentro no había ventana, solo azulejos fríos. Miré mis manos una y otra vez, la mancha en la palma seguía, y empecé a notar que mi reflejo no coincidía del todo con mis movimientos, no como una película no exagerado, sino un retraso mínimo, un parpadeo, una falta de sincronía que uno podría atribuir al cansancio si no estuviera encerrado en un baño por una regla escrita en un papel plastificado. Me obligué a no pensar en eso y me concentré en la puerta. Esperé, contando respiraciones.
recordándome que la regla decía quedarse ahí hasta que el ángulo vuelva a la normalidad. En algún momento, sin que yo supiera decir cuánto, el aire se sintió menos denso. Abrí la puerta apenas y asomé la cara. La tienda seguía iluminada igual, los pasillos vacíos, el mostrador quieto. Volví al monitor y levanté la hoja opaca con cuidado, sin mirar directo el cuadro oscuro, pero la mancha ya no estaba. La cámara trasera mostraba otra vez el muro y el suelo, como si nada hubiera pasado. Me quedé helado, no por alivio, sino porque eso significaba que la regla funcionó, y si funciona es porque hay algo real que evita. Lo peor vino después, porque una cosa es ver rarezas y otra es entender el patrón. A partir de ese momento, cada vez que alguien se acercaba a la tienda, lo hacía como si estuviera probando mis límites. Aparecían en las cámaras en zonas donde debería haber visto un vehículo primero, y luego se acercaban a la ventanilla con una calma que no era humana. Pedían cosas que obligan a girarse, a moverse, a alejarse del mostrador. Pedían marcas específicas que están en el estante más bajo. Pedían que revisara en bodega. Pedían que saliera a reiniciar una bomba que supuestamente no servía. Pedían entrar solo un momento para calentarse. Yo me repetía las reglas como si fueran una oración, mantuve la bandeja cerrada, no volví a dar la espalda, no toqué más efectivo, desactivé bombas cuando insistían, y aún así, sentía que cada negativa los acercaba de otra forma. Vi, por el borde del vidrio, una cara pegada demasiado cerca, con una boca abierta más de lo normal, mostrando una hilera de dientes que parecían demasiados para una persona. Vi manos apoyadas en el marco de la ventanilla, y en la luz se notaba que los dedos no terminaban donde deberían, que seguían un tramo más, finos, como si el cuerpo hubiera decidido alargarlos para alcanzar. En un momento, uno de ellos se quedó quieto mirando mi mano marcada, y me dio la impresión de que sabía exactamente lo que yo hice mal, como si el billete caliente hubiera sido una llave, un permiso, algo que yo acepté sin entender. Me entró una desesperación seca, la idea de que ya estaba señalado, de que aunque siguiera todas las reglas, ya había entregado una parte de mí con esa mancha que no se iba. Hubo un tramo de la madrugada en que el estacionamiento se llenó de presencia sin llenarse de autos. En las cámaras veía sombras largas cerca de las bombas, figuras que se colocaban justo en los bordes del encuadre, donde el contraste las vuelve borrosas, como si supieran exactamente cómo se ve el mundo desde esos monitores viejos. A ratos la ventanilla tenía una fila no de clientes normales, sino de cuerpos que se acomodaban uno tras otro, con paciencia, esperando que yo cometiera el error mínimo, el cansancio, el impulso de abrir la puerta solo para terminar con eso. Me ofrecían efectivo, billetes que se veían demasiado limpios o demasiado húmedos. Me empujaban la bandeja con insistencia y yo mantenía las manos atrás, usando solo la punta de los dedos para deslizar productos, evitando contacto. Varias veces miré el cajón donde había caído el billete caliente y sentí la necesidad de sacarlo, tirarlo, quemarlo, pero no lo toqué. La bandeja doblada seguía sin cerrar del todo, ese milímetro abierto era una amenaza constante, y más de una vez vi algo intentando meterse por el hueco, no una mano completa sino una presión desde afuera como un intento de encontrar el punto débil. Me quedé pegado al mostrador, con la espalda rígida, y pensé en lo ridículo de mi situación. Un empleado de tienda de carretera sosteniendo un turno como si fuera un sitio en asedio, porque un papel lo decía y porque un reflejo en un refrigerador me mostró un cuello que no dobla como debería. Cerca del final de la noche, cuando la oscuridad empezó a perder fuerza y el cielo se aclaró apenas en una línea baja, llegó un vehículo real de esos grandes, y yo sentí un alivio que casi me hizo llorar. La persona que bajó se movía con cansancio normal, con torpeza humana, y en su cara había sombras comunes. Compró café, pagó con tarjeta sin insistir, esperó sin pegar la cara al vidrio, se fue sin quedarse en el borde del encuadre. Ese contraste me golpeó más que todo lo anterior porque me mostró que lo otro podía imitar lo suficiente como para confundirme, si yo estuviera más cansado, más desesperado,
y que por eso las reglas eran tan concretas para no dejar espacio a interpretación. Cuando por fin hubo luz clara en el horizonte, esa luz que no es sol todavía pero ya no es noche, desbloqueé la puerta principal con manos temblorosas. Abrí solo lo necesario, miré afuera, y el estacionamiento parecía normal. Lo que no era normal estaba en el suelo. Había marcas alrededor de la tienda, huellas irregulares, como de algo que apoyó peso con puntos que no son de zapato, y manchas de tierra removidas cerca de la pared trasera, como si alguien hubiera estado agachado demasiado tiempo. No vi cuerpos, no vi nada moviéndose, pero sentí, igual que al principio, que la noche no se había ido del todo, solo se había retirado con disciplina. Subí al auto y cerré con seguro por instinto. Puse las manos en el volante y ahí vi otra cosa que me hizo entender que no salí limpio. La mancha de la palma seguía más definida, como si la piel se hubiera vuelto lisa en esa zona, y cuando miré mi reflejo en el espejo del parasol noté el mismo retraso mínimo, ese desajuste que no se siente como una ilusión, sino como si alguien hubiera aprendido a usar mi imagen con un segundo de diferencia. Me quedé sentado sin arrancar, mirando la tienda desde el auto, viendo la puerta, la ventanilla, el anuncio alto, el tramo de carretera que ya tenía más luz, y pensé en la siguiente persona que acepte ese turno por necesidad, en cómo va a leer esas reglas y se va a reír como me reí yo, en cómo va a dar la espalda una sola vez y va a sentir algo seco rozándole la mano, en cómo va a tocar un billete raro porque nadie quiere discutir por una venta, y en cómo lo que está ahí afuera va a tener paciencia, porque no necesita entrar de golpe si puede conseguir permiso por cansancio. Arranqué y me fui sin mirar atrás más de lo necesario, pero el reflejo del vidrio interior me devolvió mi cara con un movimiento que no hice, y supe que aunque el día empezara, lo de anoche no se quedó en la tienda. No voy a volver, no voy a reportarlo por un conducto normal, porque no sé cómo se reporta algo así sin parecer loco, y tampoco quiero que nadie me busque para pedirme detalles, solo quería dejar esto escrito mientras todavía puedo ordenar la secuencia. La lista de reglas no es un chiste. La lista es lo único que separa una noche aburrida de algo que te reconoce por una falla mínima. Y se queda con esa parte de ti como si fuera un recibo. Gracias a todos por su apoyo. Sobre todo, a los miembros de este canal. Sin ustedes no sería posible este proyecto. Sin nada más que decir. Gracias por ver.